Hola chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, hoy vamos a comenzar con los tumores gastrointestinales.
Vamos a empezar con cáncer de esófago. Ok, ¿qué queremos en esta clase? Vamos a ver la epidemiología de este tumor y sus factores de riesgo. Vamos a ver que son diferentes los factores de riesgo dependiendo del tipo. Vamos a identificar la clínica de este tipo de tumor y vamos a ver nada más las diferentes opciones de tratamiento de forma general. Bueno, ¿qué dice la tasa de incidencia y mortalidad a nivel del mundo? Como pueden ver, déjenme poner el puntero. Como pueden ver, en cuanto a la incidencia y mortalidad, el cáncer de esófago no es frecuente, no es uno de los más raros. Está detrás de los 10 primeros a nivel del mundo, tanto en incidencia. Y lo mismo que pasa un poco igual que cáncer de pulmón, la incidencia y la mortalidad casi tienen el mismo tamaño en el gráfico, ¿no? Entonces, la mayoría fallecen. Es más frecuente en hombres, sí, que en mujeres, en una relación de 2 a 1. La edad promedio es 65, 68 años. En cuanto a nuestro país, también está descrito como un tumor raro en cuanto a incidencia y mortalidad. Vemos que también la mayoría que son diagnosticados con este tipo de tumor fallecen. También hay que tomar en cuenta que en la mayoría de los países de Latinoamérica y en el nuestro en particular, todo lo que es epidemiología son subrogados, ¿no? Son proyecciones que hace Globocan del 2022. Probablemente estos números no sean exactamente lo que representen la realidad, ¿no? Ahora vamos con los factores de riesgo. Los factores de riesgo los vamos a dividir en dos grandes grupos. Tenemos los factores de riesgo genéticos y también los que no son no genéticos, ¿no? En cuanto a los genéticos, aquí nada más le traigo esta tabla que describe estos 4 síndromes, todos muy raros, que están asociados, están descritos con cáncer de esófago, ¿no? Como podemos ver aquí el síndrome de Bloom, anemia de Fanconi, son tumores muy raros que la mayoría son diagnosticados con sospecha diagnóstica y ayudados por los genetistas, ¿no? Y cada uno de ellos tiene los genes que están alterados en cada uno de los síndromes y podemos ver que un 50% tienen un patrón autosómico dominante y otro patrón, otro 50% autosómico recesivo. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo no genéticos, es bien importante recalcar que estos se dividen dependiendo al tipo de cáncer de esófago. En cuanto al cáncer de esófago de tipo adenocarcinoma, los factores de riesgo más frecuentes son 3. Podemos ver al lado los riesgos relativos en cuanto a al reflujo gastroesofágico y al tabaquismo, pero podemos ver que el riesgo relativo es mayor asociado al esófago de Barrett, ¿no? Vemos que el riesgo relativo puede llegar casi a 12, ¿no? A estos pacientes para desarrollar adenocarcinoma de esófago. Si vemos el otro tipo, que es el cáncer de esófago tipo escamoso o epidermoide, como quieran llamarlo, los factores de riesgo son diferentes, ¿no? Aquí principalmente están descritos el tabaquismo y el alcoholismo, con riesgos relativos que van de 2 a 3 o de 3 a 5. Pero si el paciente fuma y toma, es decir, el sinergismo de los dos, miren que el riesgo relativo aquí se va hasta 50. ¿No? Estas 50 veces más de desarrollar cáncer de esófago tipo epidermoide, aquellos pacientes que además de fumar tienen consumo de bebidas alcohólicas. Y algo que hay que destacar también entre los factores de riesgo relativo es la asociación con la infección del virus del papiloma humano 16 y 18, con este tumor en específico tipo epidermoide comparado a lo que no sucede con el tipo adenocarcinoma. En cuanto a la carcinogénesis, vamos a ver que todo empieza en este epitelio normal del esófago, con los factores de riesgo que hemos mencionado previamente para el tipo epidermoide y para el tipo
adenocarcinoma. En este gráfico vamos a ver que va a pasar por los diferentes cambios que ya hemos mencionado en nuestras clases, ¿no? Por ejemplo, podemos ver de una hiperplasia escamosa a una displasia escamosa, a un carcinoma escamoso esofágico finalmente. Lo mismo pasa con el esófago tipo adenocarcinoma, empieza con un esófago de Barrett, continúa con cambios displásicos y finalmente el adenocarcinoma de esófago. Pero lo que quiero recalcar en esta diapositiva es que en cada una de estas fases participan diferentes alteraciones genéticas. No podemos ver que, por ejemplo, aquí en el epidermoide, para pasar de escamoso a hiperplásico a escamoso displásico, participan estos genes, donde P53 retinoblastoma, como recordarán, son genes de supresión tumoral. Y así pasa también en el cáncer de esófago tipo adenocarcinoma, donde podemos ver que participan diferentes mutaciones, diferentes alteraciones como inestabilidad cromosómica, cambios en los números de copias, que vean que en cada uno de estos subtipos de cáncer de esófago participan diferentes alteraciones moleculares, haciéndolas enfermedades diferentes desde el punto de vista molecular y no solamente desde el punto de vista histológico. Esta es una gráfica solamente muy breve porque lo vamos a ver un poquito más a detalle en esta misma clase, donde la infección del Helicobacter pylori sí está asociado al cáncer de esófago, pero principalmente al cáncer de esófago tipo adenocarcinoma en un porcentaje aproximadamente del 20%, ¿no? Si aquí vemos las células del esófago tipo adenocarcinoma, vamos a ver que la infección del Helicobacter pylori va a producir la alteración de vías moleculares que están relacionados con la alteración de la apoptosis, pero también con las proteínas de membrana que unen las células entre sí, ¿no? Y esto principalmente por alteraciones de proteínas como BAC-A, P88 y CAG-A. Y finalmente lo que produce pues es que la célula, en este caso glandular del esófago, se convierta en una célula cancerosa, es decir, que tenga la propiedad de proliferación descontrolada. Ahora algo muy importante que hay que recordar para también poder identificar los dos subtipos principales de cáncer de esófago, hay que recordar la anatomía, ¿no? Desde que cuánto mide un esófago normal, de dónde a dónde es esófago cervical, torácico, medio torácico, incluso la parte abdominal, porque hay que recordar que los 2/3 superiores del esófago son de tipo epidermoide y el tercio inferior está tapizado por glándulas eh, que hacen, donde se desarrolla el cáncer de esófago principalmente de tipo adenocarcinoma. Por eso es bien importante recordar estos detalles anatómicos e histológicos normales. También la clasificación de Seward es algo que hay que recordar porque nos va a ayudar también a determinar de dónde a dónde es cáncer de esófago y de dónde comienza cáncer de estómago. Recordemos que son 3 tipos según la clasificación de Seward, pero si lo vemos a mayor detalle, vamos a recordar que aquí tenemos la línea Z, y que dependiendo dónde se encuentre el tumor, hacia arriba o hacia abajo y en cuántos centímetros, vamos a tener el tipo 1, tipo 2 y el tipo 3. Finalmente, el que es puramente esófago, de acuerdo a esta clasificación, van a ver, es el tipo 1, ¿no? El tipo 2 también es esófago, pero ya se puede considerar de la unión gastroesofágica más que un esófago puro. Y el tipo 3 prácticamente, de acuerdo a la última clasificación, ya se considera que ya es de estómago, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clínica de este tumor? Desafortunadamente, por la posición del tumor y la anatomía, pues vamos a tener síntomas
característicos relacionados con la deglución, ¿no? Generalmente empieza con una disfagia que es progresiva y que generalmente ya causa odinofagia cuando ya la luz del tumor es menos del 70% del diámetro, ya puede haber dolor torácico tipo no cardíaco, pirosis, ya pues cuando estamos con pérdida de peso no intencional, pues ya estamos hablando de enfermedad avanzada, por las estructuras anatómicas puede ya cursar con ronquera, con tos, y como hemos visto en otras enfermedades, vamos a poder tener también síntomas relacionados a las metástasis. Pues si hay metástasis óseas, pues vamos a tener este dolor óseo, ¿no? Si va a tener metástasis hepáticas, probablemente dolor en el hipocondrio derecho y así sucesivamente. Ahora, ¿qué estudios y cómo hacemos el diagnóstico? Indudablemente la endoscopía con la toma de biopsia es el método de diagnóstico estándar, ¿no? Entonces, tenemos esta visualización de esta tumoración muy típica en el esófago, donde se va a tomar biopsias. Esto es algo de libro, no hay duda de que es una tumoración con características malignas, pero a veces las tumoraciones no son así tan visuales, a veces son pequeñas, son planas, son infiltrativas y muchas veces los endoscopistas se ayudan de tinciones que se llama cromoendoscopía, con diferentes tipos de tinciones que utilizan como Lugol para poder determinar cuáles son las áreas sospechosas y tomar este, las biopsias, ¿no? Ahora también está descrito que a mayor número de biopsias, la probabilidad de lo que es sensibilidad y especificidad y el valor predictivo positivo va aumentando. Normalmente cuando son más de 7 biopsias, la probabilidad puede aumentar más del 90, incluso al 100%, ¿no? Otro de los estudios que realizamos también es el ultrasonido endoscópico, ¿no? El ultrasonido endoscópico esofágico, porque nos va a ayudar, como vamos a ver en la etapificación, a determinar el tumor, la profundidad que va a tener, que eso es bien importante en la parte de la etapificación. Y además también nos ayuda a valorar la N, los ganglios regionales, que si hay alguno sospechoso, se toman también biopsias guiados con aguja fina. Estos sí se puncionan, ¿no? Entonces, ganglios sospechosos que generalmente han perdido la anatomía normal, que ustedes recordarán que la mayoría de los ganglios tienen una forma parecida a un frijol, generalmente los sospechosos pierden esa convexidad, ¿no? Y ya son más redonditos, ya tienen sombra acústica, etcétera. Entonces, todas esas características, si se encuentran en el ultrasonido endoscópico transesofágico, pues nos ayuda a tomar biopsias también, ¿no? ¿Qué otro estudio? Pues bueno, una vez que tenemos el reporte de la biopsia con esta tumoración y el reporte de un cáncer maligno de esófago, pues hay que tapificarlo, ¿no? Una tomografía de tórax, abdomen y pelvis es un buen estudio, tiene buena sensibilidad y especificidad. Aquí podemos ver algo del libro, ¿no? Donde vemos prácticamente la tumoración gigante dentro del esófago. Pero bueno, sabemos que el estudio con mayor sensibilidad y especificidad para determinar metástasis a distancia es un PET-CT. Y aquí podemos ver, ¿no? Muy, muy ejemplificado cómo aquí está la tumoración del esófago y que tiene metástasis, ¿no? En este caso aquí de ganglios, del plexo celíaco y también nos muestra que tiene metástasis a nivel del hueso, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo nos muestra unas pequeñas lesiones que probablemente con la tomografía pasarían desapercibidas. Ahora, ¿cómo hacemos la etapificación? También se utiliza el sistema de TNM. Para el T, lo que nos interesa en cáncer de esófago más que el tamaño del tumor es la profundidad de la invasión en las capas del esófago. Para eso tenemos que recordar las capas normales del esófago desde el punto de vista histológico, ¿no? Entonces, si ustedes ven en esta tabla, vamos a ver que un T1, que generalmente se divide de 1A a 1B, son los que llegan generalmente hasta la submucosa. Como vemos aquí en el gráfico, se ve muy bonito este gráfico, aquí está el T1A, donde nos dice que invade solamente este
la lámina propia o la muscular de la mucosa, el T1B hasta la submucosa y así sucesivamente el T2, vean, invade aquí la muscular. Entonces esto está muy bonito, está representando muy bien, donde el T va aumentando a medida que la profundidad del tumor va siendo más invasivo. Hay que recordar que también el esófago no tiene serosa, ¿no? No tiene serosa y eso hace que también su pronóstico sea peor, porque los tumores fácilmente pueden diseminarse alrededor de los ganglios periesofágicos y diseminarse a otras partes del cuerpo mucho más fácil porque no hay la barrera de la serosa, ¿no? Entonces puede invadir ganglios mediastinales, que son los primeros. De hecho, así se estadifica la N. Aquí podemos ver gráficos dependiendo al número de ganglios que están invadidos, en forma general N1, N2, N3, de acuerdo al número, pero generalmente esto es más complejo. También tienen las estaciones, algo parecido que pasa en el cáncer de pulmón, ¿no? Y pueden estar comprometidos ganglios mediastinales y también pueden estar comprometidos ganglios incluso abdominales por la diseminación tan fácil a nivel de los ganglios por la falta de serosa que tiene. La M, pues es para ver si tiene metástasis o no, donde están descritos que los sitios más comunes son hígado, pulmón y hueso. Y bueno, una vez que tenemos la T, la N y la M, pues vamos a ver a qué etapa pertenece y en general lo dividimos en estos tres grupos. Donde la etapa 1 es la etapa temprana, solo la etapa 1 se considera etapa temprana. Obviamente, en cuanto más temprana sea el diagnóstico, la supervivencia es mayor, ¿no? Una etapa 1 tiene hasta el 80% de probabilidad de estar vivo a los 5 años. De la etapa 2 y 3 son los considerados localmente avanzados o locos regionales, es decir, cuando hay compromiso ya de ganglios, obviamente la supervivencia va disminuyendo. Y las etapas 4, pues son ya las etapas metastásicas con pronósticos a 5 años, ¿no? Ahora, pues como ya saben, ponemos las etapas para ya ver cuál es el manejo, ¿no? Una vez que tenemos las etapas, la etapa 1, que es considerada solamente el T1, es la única que es considerada para la resección en primera instancia, ¿no? Resección en primera instancia es la etapa 1. Las etapas localmente avanzadas, es decir, la etapa 2 y 3, donde ahí hay compromiso de ganglios, va a depender mucho, es una terapia donde se utiliza quimioterapia, radioterapia y cirugía en diferentes combinaciones. Y el orden, el esquema y cómo se lo va a iniciar va a depender mucho también del tipo, si es epidermoide o si es adenocarcinoma. Si es epidermoide, se puede dar quimioterapia neoadyuvante y si hay buena respuesta, ir a cirugía y dar inmunoterapia adyuvante. En algunos casos, hay otros que se pueden dar quimioradioterapia definitiva sin llegar a la cirugía y vigilar, ¿no? En caso de lo que es el adenocarcinoma, también se da tratamiento neoadyuvante con quimioterapia y si responde se hace la cirugía y se puede dar también quimioterapia adyuvante. Es la modalidad sándwich, ¿no? Es la modalidad de quimio, cirugía, quimio. Y aquí tenemos otra modalidad donde es quimioterapia neoadyuvante, cirugía, pero aquí la adyuvancia le hacemos con inmunoterapia. En la metastásica ya no tiene ningún rol lo que es la cirugía. Aquí el tratamiento es paliativo, es basado principalmente en tratamiento sistémico. Aquí lo que hacemos, la determinación en primera instancia es de marcadores que nos puedan ayudar a decidir si vamos a utilizar inmunoterapia, porque ya hay estudios, ¿no?, que han mostrado que combinando inmunoterapia sola o con quimioterapia puede mejorar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, cuando tenemos pacientes con cáncer de esófago avanzados, pedimos al patólogo que nos haga la determinación de PDL1. Y si este es positivo, pues se puede utilizar diferentes fármacos anti-PDL1 como pembrolizumab, nivolumab o la combinación de nivolumab con ipilimumab. También, pero si el PDL1 es negativo, pues nos tenemos que quedar con la quimioterapia, ¿no? Y eso sería cáncer de esófago. En cuanto a cáncer de estómago, los objetivos que vamos a ver en este tumor igual, vamos a ver la epidemiología y los factores de riesgo, vamos a ver la clínica,
Aquí vamos a ver las características de la carcinogénesis, principalmente relacionado con el factor de riesgo principal, que ahorita vamos a mencionar cuál es, y vamos a ver también las diferentes opciones de tratamiento de acuerdo a la etapa. El cáncer de estómago a nivel mundial ocupa el sexto lugar, es un poco mucho más frecuente que el cáncer de esófago. ¿Han visto que el esófago estaba aquí abajo? El cáncer de estómago está en el 6, entonces es mucho más frecuente. La mortalidad, miren, de cada 9.2 a 6.1, no es como el cáncer de esófago. Entonces, tiene un poquito mejor pronóstico que los de esófago. Es más frecuente que en hombres que en mujeres, sí, en una relación de 2 a 1. Se diagnostican también en una edad mucho más amplia. Esto depende del continente, em, de la región. Ahorita vamos a ver dónde, en qué continente es más frecuente. Em, es muy diferente. Vamos a ver principalmente entre 2 continentes. Por eso hay un rango de edad amplio, 50, 70 años. Vamos a ver que sin 60, 70 años, más frecuente en países asiáticos, 50, 60 años, más frecuente en países de Latinoamérica, ¿no? Y eso está muy relacionado por la alimentación. Es uno de los tumores que está relacionado con la dieta con mayor frecuencia que otros. En cuanto a Bolivia, también es muy parecido. Miren, ocupa el quinto lugar. De cada 8.7 mil, 6.7 mueren, ¿no? Entonces, si ven, de los tumores gastrointestinales, en Bolivia ocupa el primer lugar. Otros son de otro tipo de sistemas, pero del gastrointestinal ocupa en primer lugar. Resumen de la epidemiología: es la causa de muerte más frecuente a nivel mundial por tumores gastrointestinales. Si nos quedamos solo en gastrointestinales, de los gastrointestinales es el número 1 en causar mortalidad. Es la quinta causa a nivel mundial en reporte de nuevos casos entre la edad de 50 a 70 años. Dijimos que es más frecuente en hombres. En cuanto a razas, la raza negra tiene mayor incidencia. El 95% de los casos, la histología más frecuente es los adenocarcinomas. Y más del 50%, es decir, más de la mitad, van a ser diagnosticados en etapas avanzadas, es decir, en etapa 4, ¿no? Pues y desafortunadamente a los que se encuentran en etapa temprana y se logran operar, tienen una alta tasa de recaída. Recaen, ¿no? Eso es la verdad. ¿Qué factores de riesgo? Pues les decía que están relacionados principalmente con la dieta, baja en frutas, verduras, y está principalmente relacionado con el consumo de carnes rojas, carnes procesadas, es decir, todo esto de salchichas, ¿no? Todo lo que es mortadela, todo eso, ¿no? Entonces está relacionado principalmente también con lo que es las parrilladas, todo lo que es, o sea, todo lo rico, ¿no? Entonces está relacionado con ese tipo de alimentación, con el fumar también, con enfermedades predisponentes, menos frecuente, pero antecedentes de cirugía gástrica, la gastritis crónica atrófica, anemia perniciosa, algo que ven mucho los gastroenterólogos, sí que está relacionado con cáncer de estómago. Y el número 1, vamos a ver ahorita a continuación, pero antes de eso, 10% de los pacientes puede estar relacionado con cáncer de estómago de tipo hereditario. Y el número 1, el culpable a nivel mundial, es la infección por el Helicobacter pylori. Es una causa, pero no necesaria suficiente, puede estar relacionada. El Helicobacter pylori es el principal, pero a eso si le sumas la mala dieta, predisposición genética, pues aumenta, ¿no? Recuerden que si se corta hay que volvernos a conectar en un minuto. 85 a 90% de los cánceres gástricos están relacionados a infección de Helicobacter pylori. Pero de los que están infectados, que es mucho como ven en este mapa, solo 1 a 3% desarrolla cáncer gástrico, donde principalmente en el cardias y con varias alteraciones genéticas, principalmente a nivel de los genes supresores que vamos a ver ahorita un poquito más a detalle. Estos los que están acá, PT1, CDH1 principalmente.
La prevalencia mundial, 50%. O sea, si lo vemos en general, la mitad del mundo está infectado con Helicobacter pylori y puede variar del 30 al 80% dependiendo a la región. En México, que es uno de los países que tiene mejor desarrollada su epidemiología, casi el 86% de los mexicanos están infectados por Helicobacter pylori. Y esto es la evolución que sigue para el desarrollo de las diferentes alteraciones a nivel del estómago y de cáncer gástrico. Entonces, si tenemos aquí la mucosa gástrica normal, raramente se va a quedar una infección aguda la que va a desarrollar cáncer gástrico. La mayoría, los que desarrollan cáncer gástrico, va a ser primero con una infección crónica inicial, pero no todos. Va a haber una infección crónica, una gastritis crónica. El 80% se va a quedar como una pangastritis no atrófica, o sea, se va a quedar en este grupo. El adenocarcinoma, linfoma de Malt, y 15% gastritis de predominio antral, se puede convertir en una úlcera. 5% sí se va a convertir en una gastritis atrófica. La gastritis atrófica, que puede ser en cuerpo, gastritis, atrófica multifocal, todos este tipo que ven acá, 10% igual se convierten en úlcera gástrica, pero 40% de estos va a empezar a hacer cambios premalignos como la metaplasia intestinal. De estos, 8% va a displasia y miren cuántos se convierten a cáncer gástrico, solo el 2%. Y esto va a ser quiénes van a convertirse en cáncer gástrico, pues aquellos que tengan ya factores genéticos del huésped, y predisposición genética, va a estar relacionado con la virulencia del tipo de Helicobacter pylori, la respuesta inmune del paciente. Entonces, una serie de factores que van a predisponer de qué pacientes, quiénes van a ser este 2% que van a convertirse en cáncer gástrico. Y en cuanto a la oncopatogénesis, pues algo parecido a de esófago, ¿no? Va a ir desde una gastritis normal hasta el carcinoma gástrico, que a grandes rasgos recordarán sus clases de histología. Tenemos el tipo intestinal, que es el mayor, que es el esporádico, el 90-95%, pero tenemos el hereditario, que es el cáncer gástrico difuso, que es un 10-15%. El más común van a ver que en cada una de las fases de los cambios, gastritis atrófica, metaplasia, displasia, todo eso, también en cada uno de ellos existen diferentes tipos de mutaciones que son diferentes a las mutaciones que conllevan al desarrollo del cáncer gástrico tipo difuso, que es el que está relacionado con la herencia, y donde aquí particularmente el mejor descrito es la mutación o la pérdida del gen CDH1, que está relacionado con la ecaderina, que ustedes recordarán que es una proteína de adhesión celular. Y esto es lo que quería mostrarles en cuanto a lo que es las vías moleculares relacionadas con la infección del Helicobacter pylori, que como dijimos es el factor de riesgo más frecuente relacionado con cáncer gástrico. Una vez que tenemos la infección, tenemos alteraciones de proteínas, donde las principales son BAC-A y CAC-A, que estas dos proteínas son muy importantes, ya que son las que van a activar diferentes vías intracelulares de la célula gástrica, vías que están relacionadas con oncogenes, como estos de ACAD, MET, FGR, aberraciones, alteraciones de genes de supresión tumoral. Vamos a ver que la CAC-A principalmente con inflamación, donde hay liberación de radicales libres, ruptura del DNA, también alteraciones de los microRNAs, también ayuda a reclutar lo que es el sistema inmune, que también tiene su parte de promoción del cáncer, todo con el objetivo de convertir a la célula gástrica con proliferación descontrolada.
¿no? Entonces, estas dos proteínas, BAC-A y CAC-A, que son del Helicobacter pylori, son las que principalmente están desarrolladas con las alteraciones moleculares que se producen a nivel gástrico. Y bueno, como ya se sabe las alteraciones moleculares, también ya hay un desarrollo de una clasificación a nivel molecular. Tenemos 4 grandes grupos de cáncer gástrico. Tenemos el cáncer gástrico que está relacionado con el virus de Epstein-Barr. De hecho, un 5 a 10% está relacionado con la infección del virus de Epstein-Barr. Tenemos el cáncer gástrico con alteraciones en las enzimas de reparación de DNA, que de hecho es el único grupo en el que actualmente tenemos tratamiento a base de inmunoterapia. Tenemos el cáncer gástrico con alteraciones de inestabilidad cromosómica y tenemos el cáncer gástrico con alteraciones en el genoma, ¿no? En general. Pero en estas tres todavía no hay una utilidad clínica, nada más es pronóstica. No hay, digamos, un blanco molecular para los que tienen alteraciones del virus de Epstein-Barr. Para lo único que tenemos aquí, digamos, como tratamiento y utilidad en esta clasificación es aquellos que tienen la inestabilidad microsatelital, que los que cuentan con esta alteración son candidatos a inmunoterapia. ¿Qué biomarcadores pedimos entonces cuando tenemos un cáncer gástrico en etapa avanzada? Pues tenemos 3 particularmente. El de inestabilidad microsatelital, que les acabo de mencionar. También se puede pedir PD1, que estos ambos nos ayudan para determinar si vamos a agregar inmunoterapia al tratamiento, pero también tenemos la expresión de HER2, que si lo tiene positivo podemos dar un anti-HER2, como es trastuzumab, para agregarlo a la quimioterapia y poder mejorar las tasas de respuesta al tratamiento. ¿Recuerdan la clasificación de Lauren, que es histórica, es la histológica, es la principal, que se aplica para el subtipo adenocarcinoma, donde tenemos el intestinal y el difuso? Es lo que se conocía hace años, pero ahora sabemos, como les mencioné previamente, las alteraciones moleculares que están relacionadas con el intestinal, y ya sabemos que el difuso también está relacionado con alteraciones principalmente relacionadas con cáncer de gástrico tipo hereditario. También tenemos la clasificación de Borman, que esto más que todo es pronóstico. Recordarán que está el poliposo y el ulcerado, y el ulcerado infiltrante y el infiltrante difuso. Estos dos generalmente, el ulcerado infiltrante y el infiltrante difuso, son de peor pronóstico y es lo que se conoce como rinitis plástica y es el que está relacionado principalmente con el cáncer gástrico hereditario. ¿Cómo se disemina? ¿Cómo crece? 3 patrones principales: extensión local, infiltración linfática. De hecho, todo lo que es los ganglios del plexo celíaco están relacionados con la diseminación del cáncer gástrico, pero también la diseminación hematógena, pero es menos frecuente. Síntomas: desafortunadamente en etapa temprana la mayoría son asintomáticos y pasan, ya les había comentado, como una gastritis, como una dispepsia que es tratado, omeprazol por varios meses. Desafortunadamente, cuando ya hay síntomas que nos hacen sospechar, como pérdida de peso eh, no voluntaria, dolor epigástrico ya más profundo, anorexia, melenas, hemorragias, hematemesis, todo esto ya nos habla de enfermedad avanzada. Puede haber ascitis, plenitud precoz al comer, cansancio, o algunos pacientes pueden debutar con obstrucciones que los lleven a urgencias, ¿no? Aquí tenemos los tipos de presentación, ¿no? Los que les acabo, hay presentaciones insidiosas con estos síntomas inespecíficos, estos obstructivos que pueden llevar a urgencias, o también como úlceras. De hecho, aquí los que son, digamos, los expertos con las úlceras de características sospechosas, pues son los gastroenterólogos, ¿no? El diagnóstico, igual. El estándar, endoscopía. Aquí estamos viendo imágenes con tumoraciones clásicas en el estómago. También se puede utilizar la cromoendoscopía, como en el cáncer de esófago, que nos ayuda a identificar anormalidades de la mucosa con las tinciones específicas, ¿no? Entonces, este es el estándar para hacer el diagnóstico con la toma de biopsia, que nos va a dar el reporte definitivo.
También utilizamos para ya empezar a estudiar, empezar a tapificar el ultrasonido endoscópico, que al igual que el esófago nos va a ayudar a ver no solamente la lesión, sino la profundidad de las capas del estómago, ¿no? Como parte de la tapificación, tomografía de tórax, abdomen y pelvis para determinar compromiso de metástasis a otros órganos. Em, el tendón de Aquiles, digamos, de la tomografía, y no solo de la tomografía, es que no tiene la capacidad, es muy raro de identificar carcinomatosis peritoneal. Es uno de los lugares de diseminación también frecuentes de cáncer de estómago, pero en una tomografía es poco probable que lo vean. En una resonancia tampoco. Generalmente lo utilizamos en casos especiales, no es muy frecuente, pero tampoco se ve carcinomatosis peritoneal. Diríamos, el PET-CT tampoco, no nos sirve, especialmente cuando el cáncer gástrico es con anillo de sello, este tipo en particular, que es de muy mal pronóstico, pero sí nos ayuda a identificar metástasis a distancia a otro nivel, ¿no? Hígado, hueso, pulmones, pero tampoco es bueno para ver carcinomatosis peritoneal. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos un paciente que es tentativamente para una cirugía, es decir, una enfermedad temprana o locorregional, tenemos que asegurarnos que para que el paciente sí vaya a cirugía con, digamos, con relativa seguridad, se hace una laparoscopía exploradora. O sea, la única manera de ver, confirmar o descartar y poder etapificar bien a un paciente en cuanto a lo que es carcinomatosis peritoneal es realizar una laparoscopía exploradora, la única. Entonces es parte de la etapificación, especialmente en pacientes en etapas tempranas o localmente avanzadas en quienes estamos considerando la cirugía. La clasificación de cáncer gástrico puede basarse entonces según lo que hemos hablado, ¿no? El tipo histológico, como la clasificación de Lauren, la localización, si está en el cardio, si está en el cuerpo, ¿no? La extensión del tumor, basados en el TNM, ¿no? Y el TNM igual al cáncer de esófago está basado en la profundidad de las capas, ¿no? A mayor profundidad, el T va avanzando, ¿no? T1, T2, T3, T4, como ven aquí en el gráfico, ¿no? A medida que va invadiendo las capas, va siendo más profunda. La N principalmente está dividido en los ganglios regionales alrededor del plexo celíaco, ¿no? De acuerdo al número de ganglios, le vamos a dar N1, N2, N3. Aquí también es bien importante que cuando hay una cirugía sea realizado por el cirujano oncólogo. De hecho, él sabe que al menos tiene que sacar como muestra 30 ganglios, de preferencia, pero mínimo 15 para hacer una adecuada cirugía oncológica. Por supuesto, a mayor etapa, pues peor el pronóstico, como pasa en cáncer de esófago, la supervivencia a 5 años es mucho mejor en unas etapas tempranas que las etapas avanzadas, ¿no? Desde el punto de vista histológico hay que distinguir dos grandes grupos de acuerdo a la invasión de la pared. Tenemos el cáncer gástrico incipiente, cuando es el que se encuentra solo en la mucosa, y estos muchas veces se pueden tratar incluso con tratamientos endoscópicos. El cáncer avanzado ya se considera aquel que invade más allá de la muscular de la mucosa. Y aquí se considera que cuando ya ha invadido la muscular de la mucosa, al menos 40% de los pacientes ya tienen metástasis en ganglios regionales. El cáncer avanzado se denomina cuando ya ha invadido la mucosa y además tenemos enfermedad a distancia, ¿no? Y los estadios los dividimos en los siguientes grupos. El 0 es el in situ, que generalmente se trata con endoscopía. El 1 es el estadio más temprano, puede ser por endoscopía o por cirugía, que es el único etapa donde los endoscopistas pueden ayudarnos en cuanto al tratamiento. El 2 y el 3 se considera localmente avanzado. Aquí ya tiene un rol la terapia combinada, igual que en esófago, quimio más cirugía. Y en la etapa 4, pues generalmente tratamiento sistémico.
Y bueno, el tratamiento va a ser basado en la etapa, como ya hemos mencionado, pero también otros factores como el ECOG del paciente, la edad del paciente, la localización del tumor. Vamos a ver si es candidato para cierto tipo de cirugías, comorbilidades. Entonces, todo eso nos ayuda a determinar cuál va a ser la modalidad de tratamiento de elección. Entonces, si vemos en las etapas localizadas, la etapa 1 es la más inicial, aquí generalmente, como les he mencionado, la endoscopía o la cirugía. Dentro de las cirugías, digamos, las que más se realizan por los cirujanos oncólogos, o es una gastrectomía subtotal o una gastrectomía total, todo dependiendo de la localización del tumor. De la etapa 1B a la etapa 3 son considerados los localmente avanzados. Aquí hay el tratamiento multimodal. Podemos ver que aquí tenemos quimioterapia preoperatoria, que es seguida de cirugía, una gastrectomía, y seguida de quimioterapia posoperatoria. También es un sándwich, ¿no? En la etapa avanzada o irresecable, pues aquí también tenemos que hacer, primero no tiene un rol la cirugía, igual que pasa en la etapa 4 del esófago. Pedimos biomarcadores. ¿Qué biomarcadores? HER2 positivo, HER2 para ver si es positivo agregarle un anti-HER2 a la quimioterapia, o PDL1 o enzimas de reparación de DNA, donde si es positivo podemos agregar inmunoterapia. Y en casos seleccionados podríamos considerar la cirugía, pero es poco probable la respuesta, ¿no? Generalmente recuerden que el tratamiento en esta etapa es meramente paliativo. Entonces, ¿qué concluimos? Que tanto el cáncer de esófago y gástrico tienen factores de riesgo ambientales y hereditarios, ¿no? El factor de riesgo principal del cáncer gástrico indudablemente es la infección por Helicobacter pylori. En el caso de cáncer de esófago dependerá del tipo histológico, ¿no? Hemos visto que es diferente los factores de riesgo para el epidermoide como que por el adenocarcinoma. Diagnóstico, historia clínica, imagen confirmado con inmunistoquímica y pruebas moleculares, y dentro de esto recordemos que la endoscopía para ambos con la toma de biopsia es el gold estándar, ¿no? Para el diagnóstico. Y el tratamiento va a depender de la etapa clínica, ¿no? Dependiendo si es una etapa temprana, localmente avanzada o avanzada. En las etapas tempranas generalmente tiene un rol ya sea endoscopía, tratamientos endoscópicos o cirugía. En los localmente avanzados con tratamiento multimodal, donde están quimioterapia, como la modalidad sándwich, ¿no? Quimioneo, cirugía, quimioadyuvante y en los tratamientos avanzados, tratamiento sistémico. En ambos pedimos biomarcadores moleculares para ver si en la quimioterapia tenemos algún tipo de tratamiento dirigido como terapia. Ok, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de estos dos temas? Levanten la mano virtual si tienen alguna duda. ¿Nada? Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces les voy a mandar ya el viernes la práctica porque es basado en esta segunda, en estos dos temas, la segunda práctica de casos clínicos o la tercera de la materia. Entonces va a estar basado en un caso clínico donde tienen que revisar un artículo, igual va a ser en grupo, les voy a mandar las instrucciones, va a ser básicamente de cáncer gástrico. Entonces tiene que ser va a ser la revisión de un artículo y más o menos para que se vayan organizando, va a ser el número de personas por cada grupo igual que la pasada, ¿no? 8 o 9 creo que les dije. Entonces, para que ya vayan formando sus grupos y yo les voy a enviar el viernes ya las instrucciones para que realicen el caso clínico, ¿ok? Muy bien, nos vemos el siguiente miércoles entonces.